Ahora sí, comenzamos este live, esta comunicación a través del Traficantes de Cultura, a través de la cuenta de Libro Show, donde hablaremos acerca de El Diablo también, el set de cuentos de el Nobel Martín Sepúlveda, que aceptó esta comunicación muy especial. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Otro sueño cumplido. Hoy yo tenía ganas, no sabía cómo buscar los motivos para poder conversar contigo, hasta que al fin sacaste un libro, amigo. Sí, llevamos hablando de esto desde cuándo, como desde el 2016. Claro, está como que sí, así. Y yo soy muy malo para organizar cosas, te habrás dado cuenta. Ahora, Eh, pero podemos hacer algo y al menos lo podemos hacer en Instagram. ¿Cómo has estado, Martín? bien, feliz, contento. ¿Cómo ha sido la recepción del libro? ¿A tu juicio? Increíble. Muy buena. Por el momento solo buena. Uh-huh. De esas cosas que dan gusto cuando estáis leyendo los comentarios de la gente que no conocí y sale lo único negativo y dicen que me hubiese gustado que el libro fuera más largo. Y es como el mejor comentario negativo que te pueden hacer. Sabéis que sí, me faltó. Me dejaste como que, hoy quería más historia. Sí. Oye, Martín, y aquí llevamos a la construcción de este set de cuentos, de esta antología. Tu primer libro, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se construye estos cuentos? A lo largo de muchos años, de, por- o sea, de empezar a escribir 5 años, de las ideas originales de varios de los cuentos, o versiones antiguas que hubo, más de 10 años. Así que fue una construcción larga, lo cual hizo también que fuera, como es un libro, todos los libros son personales y todos los libros son emocionantes para uno. Pero estar 10 años masticando ideas y finalmente verlas, creo que fue una construcción profunda igual. Pues siempre lo visualizaste estos cuentos como un libro, verlo en una vitrina, estar al lado de otros autores. O sea, el sueño de la infancia era siempre iba a la librería y decir algún día tener un libro ahí. Y claro, cuando empecé algunos de esos cuentos, hay algunas versiones originales que fueron para un blog, para distintas cosas, pero siempre, nunca pensé que cuando sacara un primer libro iban a ser esos cuentos, esas ideas que tuve varias cuando era adolescente. ¿Y cómo se gesta la idea? ¿Cómo llega Santiago Ander? Santiago Ander llega eh, como una luz al final de un muy, muy largo túnel, en el que un libro que no es muy amable, Uh-huh. eh, no fue muy amado, entonces me costó mucho que me quisieran leer, que me pescara gente, fue un proceso largo, súper frustrante, hasta que llegó un punto en el que estaba pensando en quizás no voy a publicar jamás un libro, quizás no tengo madera para esto, y apareció Santiago Ander en mi camino, y me dijeron, no hagas tal, haz un libro. Pero lo presentaste, o sea, en rigor los cuentos fueron resistidos por el tono que ocupaste. Sí. Me pasó con varias otras editoriales que era, nos gusta mucho cómo escribí súper bien, pero si queréis publicar con nosotros, bájale Dos cambios. C o 5 cambios. Ya, claro. Entonces yo decía, ¿para qué el libro en neutro? Fome. Y claro, y entre resistirme a cambiar, eh, prefería no publicar que publicar algo que no quería. Y finalmente llegó Santiago Ander que me permitieron publicar exactamente lo que quería, como lo quería. No Uh-huh. me, nunca hubo nada, ninguna conversación, ni siquiera empezó alguna conversación respecto al tono, a bajarle algo, a cambiarle el fondo. Siempre imaginaste los cuentos cada uno, porque cada uno de los cuentos están cargados con mucha violencia y
según unas anotaciones que puse y que subí a la cuenta de Instagram, están llenas de horror. Y es como... Y siempre el horror es como que sacude a los puritanos de cierto sector de Santiago que hoy están como sangre, vómito, bla, bla, vísceras. La cosa más gore en el fondo. Em, Siempre pensé en que si es que, o sea, hay un punto como hace un par de años que que tuve la suerte de tener un par de guías y mentores importantes que me dijeron, si vaya a ser violento, sé violento. ¿Cachai? Porque hubo un punto que yo pensaba en esa gente de bien, digamos, mis padres, y decía como, oye, esto puede ser mucho, como que me daba esa cosa de, sobre todo cuando era más adolescente, de qué iba a decir mi familia y los profesores. Entonces le bajaba un poquito y después alguien me dijo, me acuerdo de esa frase, me la robé con una entrevista de hecho, o sea, fue distinta, pero me dijo, si le vas a cortar los dedos, córtale las bolas también. Y yo dije, ya, pues, parece que hay que lanzarse con eso. Así que desde el inicio de este libro, claro, siempre quise que fuera lo más directo posible, no suavizar nada. Siempre quise que fuera un libro violento. Lo que sí me tomó por sorpresa fue que, como tú decías, que hay mucho horror, como que nunca lo vi algo como tan horroroso. Me pasa como esa línea entre el horror y el terror, que es media delicada, pero siempre lo pensé como un libro violento. Siempre quise que hubiese mucha violencia. Yo lo asociaba más que terror para mí, yo lo ubicaba más en el horror, pero en el horror como más sugerente, como el cine clase B, que tiene las cosas del cine B, con mucho gore, mucha sangre, pero por algo el cine B tiene un estatus un estatus dentro de la cosa más cinematográfica. Claro, hay mucho de eso, de no querer que fuera la clásica historia violenta, terror, como slasher, sino claro, que ese horror fuera un poco más visceral, un poco más crudo, un poco más real, como no apuntar mucho al miedo, sino más al asco que da este horror. Uno de los cuentos que habla mucho del horror, pero del horror que viene como de uno. No, en realidad uno resaltaría dos, como el Bolsas y Velcro. Velcro es llevar como al protagonista al límite hasta volvemos al tema del horror, hasta lo que ocurre, y ese es todo el spoiler que voy a hacer, así que para quienes están viendo. Sí, Velcro es chistoso porque Velcro y Bolsas son Uh-huh. dos cuentos de experiencias reales y que Bolsa en serio, chuta. Wow. no, bolsa es la experiencia real es que alguien estaba dejando bolsas afuera de mi casa y yo estaba muy Ah, enojado. ok. Eh, no voy a decir cuál es el contenido de las bolsas, Ya. pero tienen mucho de eso de Velcro tuvo mucho que fue un vómito mío de como del alma, ¿cachai? De estar en una situación que me tenía muy enojado, muy triste, muy deprimido, fue como, quiero sacar todo esto. Y es lo que le pasa al personaje un poco, que él en vez de sacarlo escribiendo un cuento, lo saca yendo a buscar a su vecino. Uh-huh. Y con Bolsa yo quería escribir una comedia, porque estaba en una situación en la que estaba solo en una casa en la mitad de la nada y aparecían estas bolsas y me empezó a dar un poco de miedo. Entonces dije, voy a escribir algo chistoso para que esto me deje de dar miedo y me dé risa. Y Bolsa lo escribí como una comedia y poca gente lo comprendió. Tiene mucho del absurdo, Bolsas. No sé Sí. si es chistoso, pero es como que hoy me río, me horrorizo. Pobre cabro. Claro, creo que tiene eso que es como... Porque a diferencia de todos los otros cuentos, porque todos los cuentos son un poco de estas cosas terribles que pasan, que se enfrentan a la muerte, al horror y todo. Y siento que Bolsa, más que nada, la sensación es como
qué mala cueva tuvo esa persona. Es como tan yeta que llega a dar risa. Sí, sí, tiene mucho de ese absurdo. Eh, Aquí yo quiero irme a otro punto de lo que es el horror mismo y tú mismo lo ocupaste, esa como de expulsar como la rabia. Hay mucho de vómito en cada una de Mm. las historias. Es precisamente es como ponernos al escritor en la historia, es ese vómito escrito el mismo que tú sentías en ese momento. Un poco, sí. Es que creo como, me pasa como pensando en las emociones, que la violencia es muy como un vómito y también te da mucho esa sensación. Cuando uno hace algo violento o ve algo violento, más que, oh, es un poco de náusea lo que la sensación que da. Ujú, Entonces quise tomar esa náusea de la violencia y convertirla en dar el paso más que simplemente vomitar. ujú. Creo que el libro tiene eso dentro de cómo lo escribí, que fue un poco como ¡pah! Y escribir muy impulsivamente, escribir todo de corrido, ¿cachai? Ninguno de los cuentos tuvo mucho proceso, todo fue sentarme, escribir y escribir hasta que estaba listo. Y también para los personajes es eso, es también llevarlos como a algo tan vertiginoso que te marea. Yo creo, siento que el libro relata muy bien como la situación que está viviendo no solo Chile, sino el mundo. O sea, es que esta violencia al límite. Es que uno se extraña de lo que puede ocurrir en el libro, pero tú también ves como al conductor de un auto X en plena Alameda, donde le bajan si los 5 minutos, agarra un bate y le revienta el parabrisas al auto de al lado. Sí, eso es como algo que he hablado harto al respecto del libro, que tiene que ver con que, claro, con que dicen esta violencia que es tan real, pero no es como la otra, la violencia de otros libros, como que me han dicho mucho lo de esta es un tipo de violencia súper única la que hay en tu libro, pero creo que es una violencia muy, muy cotidiana también. Creo que no hay nada que pase en ese libro que sea más sorprendente que las noticias. ¿Imaginaste cada historia como el horror venido desde una cosa más terrenal versus de una cosa más paranormal, como se ocupa en el horror clásico en el fondo? Sí, Como del payaso saliendo debajo de la cama que te quiere matar, una cosa así. claro, ahí como al momento de presentar todos los cuentos que tenía para armar este volumen, eh, sí tengo cuentos que tienen mucho de ese horror más sobrenatural y todo. Ujú. Que sí trato de aterrizarlo un poco, porque sí trato de escapar un poco de esas imágenes. Y hay cuentos que quedaron afuera del libro, efectivamente, porque como que te hacían salirte un poco, ¿cachai? Como de esta cosa cotidiana, como decís tú, terrenal. O Ujú. sea, que hubiese quedado la selección de cuentos original que tenía, eh, se me hubiese escapado un poco el registro. ¿Y esa selección la hiciste junto con tu editor en Santiago Ander o fue una cosa más por parte del autor mismo? No, no, ellos me ayudaron, Pablo, que es el editor con el que yo estaba trabajando, él me sugirió qué cuentos poner, qué cuentos no, porque en un momento yo les había mandado cierto volumen y pues me dijeron, igual mandanos todo lo que tengáis para que revisemos todo. Y yo mandé muchas cosas, obviamente no todo lo que tenía, y yo me hice una edición propia y después ellos me ayudaron entre cuentos que eran un poco que chocaban temáticamente y cuentos que ya estaban fuera del registro que se estaba buscando. Eso fue el mayor trabajo que tuve con la editorial. Una selección que en verdad encapsulara como ese concepto de la violencia y que no se fuera mucho a lo cósmico. Hay algo, mencionas que muchas de las historias las escribiste ya deben tener como 10 años que tienen una antigüedad, una alta antigüedad. Eh, ¿Volviste a revisarlos para la edición de este libro? Sí. O sea, de partida los que te digo que tenían como 10 años tuvieron su versión original o fueron un microcuento, una idea. No son las versiones que estaban ahí.
Así que eso se reescribió, lo reescribí hace como 5 años. Hace como 5 años empecé la escritura ya de eso, de ese volumen. Y claro, y cuando Santiago Ander me dijo, hey, queremos hacer un libro contigo, mándanos cosas, ahí les pedí un pequeño tiempo para poder abrir todo, releer, había cosas que no las releía hace años y les di un buen trabajo. ¿Y le tomaste el gustito? O sea, ¿hay cuentos como para un segundo volumen? ¿Tomar la otra pata del horror? Sí, de hecho estoy trabajando en este momento como en dos proyectos, que uno es otro volumen de cuentos en esta misma línea del Diablo también, y otro que es un poco con estos cuentos que quedaron rezagados, que eran un poco más vampiros, zombies, fantasmas, y trabajando en un volumen más fantástico, un poco más de ciencia ficción también. Me pasó que claro, después de ya haber logrado esto, eh, me estoy dando el permiso de jugar con esos géneros que son un poco más extremos, para mí por lo menos, son un poco más complicados. El vaquero cósmico Hugo Riquel me dice, título sugerido, Satanás además, como un segundo volumen. El siguiente se va a llamar Belcebú, Belcebú por lo demás. Por lo demás, mira, también, me gusta. Es una saga. Martín, y tomando, obviamente, volviendo al tema, al mismo libro, siento que en el libro que hay muchas influencias más literarias, musicales y sobre todo cinéfilas en cada uno de los cuentos. ¿Cómo, cómo se fue retroalimentando el libro con tus gustos, con esos gustos tuyos? Eh, Siempre cuando empecé a escribir un poco más seriamente, y dije, como quiero ponerme a escribir seriamente, traté de alejarme un poco de la literatura. Curiosamente, es como quiero escribir así como de los libros. Porque en verdad el tipo de literatura que me gusta no es tanto de este estilo. Entonces sentía que cuando estaba agarrando cosas de mis lecturas, me estaban llevando por un lado que no me gustaba tanto. Estaba empezando un poco a adecuarme a las plumas de otros autores más que usando la mía. Así que el libro, como decís, claro, tiene mucho cine y mucha música. En general, todos los cuentos, mi método de escritura tiene como dos líneas. La primera es que todos los personajes les tengo que poner una cara de alguien que conozco o de un actor, algo para poder visualizar. Y siempre pienso en qué director me gustaría que lo hubiese dirigido, o como qué película quiero que se vea, siempre pensando en cada cuento, pensándolo en cómo se vería si esto fuera una película. Entonces pienso como en ciertas escenas de ciertas películas y me gusta replicar, a pesar de que como que no se ven, pero para mí funciona la iluminación, la dirección de arte de ciertas películas, es como este personaje está ahí. Y lo otro es que para cada cuento yo en general escojo una canción o dos y las dejo en loop hasta que termino de escribir el cuento y solo escucho esa canción hasta que termino el cuento para ponerle como esta aura musical que me sirve a mí para no irme del estilo. De hecho en Spotify pueden escuchar, hice la playlist de El Diablo también ¿En con las serio? canciones, La con voy a las buscar. canciones para el libro. ¿Y cómo la encontramos tal cual? ¿El diablo también? El Diablo también. Sí. Son, Perfecto. son creo que 16 canciones que están entre las que usé mientras escribía y las que usé para editar. Son el soundtrack que le da el tono a ese libro y que funciona muy bien escucharlo leyéndolo. Qué buena, qué buena. Bueno, para quienes se van sumando y para quienes se sumarán a la transmisión de Radio Touch TV y Mundo Películas, estamos con el escritor, guionista, profesor, además de creador y editor de las microeditoriales Fan Sin Nombre y Marmota Ediciones, Martín Sepúlveda, autor de El Diablo también, su primer libro de cuentos. Quiero irme a los comienzos. ¿Siempre te imaginaste escribiendo? ¿Siempre quisiste ser escritor? Sí,
siempre. De hecho, cuando publiqué la primera imagen de la portada en Facebook, Ujú. un amigo que no veo hace más de 10 años, un amigo de la infancia, me escribió el comentario, me decía, me acuerdo de cuando éramos chicos que una vez me dijiste, cuando yo sea escritor, y lo dijiste así como si nada, como si fuera una realidad. Y Ujú. siempre como mi idea fue, cuando yo sea escritor, no, siempre fue la idea, nunca tuve otro plan. O sea, sí tuve otro, quería ser arqueólogo, pero no. Bueno, el escritor tiene algo de eso. El escritor tiene mucho de eso. Eh, ¿Y qué es lo que estás leyendo, Martín? Llevo un buen rato con Philip K. Dick, como que logré conseguir, pues no siempre son fáciles conseguir sus novelas menos famosas, Ujú. logré varias, así que he estado un tiempo dándole esas vueltas, y en el último año me leí 2 veces Nuestra parte de noche, Mariana Enrique, que es el libro, Justo no lo tengo a mano. no, es como esos libros que te los amáis y te dan mucha rabia porque sí es imposible que alguna vez llegue a escribir algo así de impactante. Es Sí, pasa. Es como... realmente increíble. Ujú. Así que harta ciencia ficción, no sé, estoy como en eso. Así que creo que por eso también me estoy tirando un poco ahora a revivir esos cuentos abandonados que tengo, que son un poco más ocultistas y más de ciencia ficción, terror Y, y, para, cósmico. y para escribir, te acomoda algún género especial? ¿Te acomoda el tono que agarraste en El Diablo también? ¿O te Sí, gusta experimentar? no, siempre me ha acomodado un poco ese tono. Especialmente porque no soy muy fan de esta teoría como de hacerle historias previas a los personajes, de tener mucho trabajo como de la historia. Soy más de, como te decía, como de vomitar historias. Ujú. Entonces, aunque sea ciencia ficción, no sé nada de ciencia. Entonces siempre prefiero como seguir en este tono un poco más duro, que en verdad me libera de la responsabilidad de tener que ser muy específico. Después de haber leído el volumen de cuentos, tengo la sensación de que más que muchos personajes contando la historia, encontré que hay muchos que se repiten. No sé, Sí, siento que hay muchos y uno que está en el primero puede que también que esté en el último. Y en el último probablemente murió, una cosa así. sí, el otro día hice una ronda de preguntas por mi Instagram y alguien me preguntó cuál de los cuentos me gustaría convertir en película. ¿Mm? Y lo primero que pensé es que hay varios que podrían ser parte de la misma película, o por lo menos del mismo universo. Quizá en La madre de una madre y en Florencia de las bestias, de la otra bestia, como que ese perro podría ser parte de esa jauría que acompaña a esa madre a buscar al hijo. Siento que sí, hay varios personajes. Esto solo para decir que no soy un narrador flojo y que no invento muchas voces. Pero sí, Pero pronto veremos el Martín Sepúlveda verso. eh, es algo que he estado pensando mucho, como que, a ver, aparte siempre me gusta cuando pasan esas cosas. Entonces, ahora que estoy escribiendo una nueva cosa, sí hay una pequeña mención a un lugar ficticio que se menciona en este libro. Es Ujú. el camino de los perros perdidos que se menciona en el cuento de la ¿Sí? madre. Lo estoy ocupando ¿Sí? en nuevos puntos ahora. O sea, hacer Ese, como Innsmouth ese, va a ser el camino de los perros perdidos. ese cuento es muy emotivo a pesar del horror que vive la protagonista. Sí, ese cuento lo escribí después de leer que se había muerto una mujer esperando a que le dijeran dónde estaba su hijo que había desaparecido en la dictadura. Ujú. Así que ese cuento, hay mucho de esa narración que viene de escuchar, de ver a ella hablar en la tele, Ujú. de su dolor. Creo que ese registro salió un poco de ahí.
¿Y qué hay, y cómo ha sido? Quiero volver nuevamente a la recepción del libro. Ya el libro ya publicado, ya en librerías, ya como esta guagua ya está con pierna y ya salió corriendo. ¿Cómo ha sido la recepción? Tu familia, por ejemplo. Bien, a ver, ahora todo el mundo me tiene un poco de miedo, lo cual siempre es divertido. Eh, Y dije, pero, este güey nos va a matar. Una cosa así. pero sí hay una cosa cuando sacáis tu primer libro, es bonito ese momento en el que pasáis de la gente felicitándote sin haberlo leído, solo felicitándote porque lograste hacer un libro, y diciéndote eres un escritor, y diciendo, oye, mi amigo escritor, escribió un libro, bla, 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 versus esas mismas personas un mes después cuando ya lo leyeron. Creo que esa ha sido una experiencia que no se me había ocurrido pensar en ella, me pasó ahora, y que es como la diferencia del felicidades por escribir un libro al felicidades porque tu libro es bueno, porque me provocó cosas. También uno con los familiares pasa de repente que hay gente con la que uno no suele hablar mucho de, oye, coméntame profundamente lo último que leíste. Entonces que esa gente te haga comentarios profundos, difíciles, preguntas difíciles sobre tu libro, también, no sé, como te da una nueva relación con muchas personas. Me causaron muchas sensaciones tus cuentos. Cuando también vi la foto de la portada, cuando la subiste a Facebook, yo dije, ya, al fin. Y me causó mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad por los nuevos libros que salen, sobre todo viniendo de ti, Martín, que nos conocemos desde que no hay memoria en la que leo de Parque Forestal, donde fue ese ser de luz llamado Mario Cerda y Mandina Carrasco, que si nos están viendo, saludos. Y obviamente la curiosidad es cómo lo toman, cómo crear la historia. Y me gustó. Yo creo que es un género preciso para poder leerlo a esta misma hora. La nochecita, un poquito tarde, como para que el silencio de la noche agarre el tono del libro. Hmm. Sí, esas son como las cosas que cuando me pregunté por la recepción, fuera de los comentarios de la calidad de la escritura y todo, me gusta cuando aparecen esos comentarios. Cuando la gente me dice, oye, ¿sabes que lo estaba leyendo, pero lo dejé porque lo estaba leyendo como en la micro y lo quise dejar para la noche, para leerlo con una copa de vino, demorarme un poco más? Hay personas que lo empezaron a leer y dijeron, ¿sabéis que salgo de vacaciones en un mes, entonces lo voy a guardar para las vacaciones porque tengo ganas de leerlo de corrido? También la gente que lo releyó, que me escribió, oye, ¿sabéis que volví a leer este cuento? Siento que más que los comentarios sobre la escritura y la historia, los comentarios como sobre la experiencia lectora son los Uh-huh. más entretenidos. Ahora, por el tema de la escritura, yo creo que hay una pluma que no se da tantas vueltas, pero que tiene mucha profundidad. O sea, no dices mucho y a la vez no diciendo mucho, nos sumerges en la historia del protagonista de cada uno de los cuentos. O sea, yo fui ese pobre infeliz que estuvo dentro del tarro de basura. Me inspiré en ti. Gracias, no esperaba menos de ti, Martín. Digo, ¿quién está sumergido en la mierda? Ah, ya, ahí te tengo. ¿A qué me puedo imaginar en un basural? Obvio, obvio, yo también. Oye, Martín, y ya mirando al futuro, ¿estás preparando cosas? ¿Qué podemos hablar con un poco más de detalle? Bueno, una segunda lectura, un segundo volumen en la onda del diablo también. Sí. Eh, bueno, el Y si cuento Santiago, y si Santiago y que Santiago Ander esté atento porque está conectado. sí, no, los tengo, estoy ahí picando ese bicho, para que se acuerden de mí. Así que sí, estoy trabajando en ese volumen, siguiendo un poco la línea, tratando de trabajar en este volumen más ciencia ficción, terror puro y duro.
Y entre proyectos entretenidos, el cuento de una madre que está en este libro, que ha sido el favorito de muchos, va a salir en una edición ilustrada, ilustrada por Natacha Navarro, amiga, gran ilustradora. Hicimos, ahora estamos en conversaciones, no puedo ser mucho más específico porque estamos en conversaciones con una editorial, así que espero pronto que todos puedan tener en sus manos la edición ilustrada, porque si no era suficiente leer el dolor de esa madre, ahora lo puedes ver a todo color. Excelente, excelente. Y sin, claro, sin tanto detalle, porque si se cae probablemente vaya a terminar como el tipo de bolsas. En la misma, tú en la misma basura. Exacto. Y aparte se viene un fanzine entretenido, ilustrado también con la misma Natacha, que viene con Desastre Natural, editorial hermosa, y ese libro viene pronto también, ese está siendo ilustrado, ya está escrito, ha sido un trabajo largo por la pandemia, pero está muy entretenido, un libro sobre perros. Excelente, excelente. Bueno, sí, bueno, reafirmar lo que ya, con lo que te dije al principio, uno con la experiencia lectora de que es un libro que se lee que se lee de noche y con la noche, y que tiene una cosa de una prosa simple, pero que es profunda, que te sumerge en el horror, que eres parte del horror junto a los protagonistas de cada uno de los libros. Y que obviamente celebrar mucho el diablo también, Martín, mandarte abrazos virtuales desde la distancia. Y que obviamente y el libro lo pueden encontrar en santiagoander.cl, ahí lo pueden encargar a través de su carrito de compra. Y bueno, ¿qué más decir? Solamente darle las gracias a Martín Sepúlveda, autor de El Diablo también, editado por Santiago Ander Editorial, que lo pueden encontrar acá. Martín, mi querido Martín, al fin ha salido esta conversación y ha sido, créeme, un gusto. Oye, muchas gracias, Humberto. Entonces, uno de mis sueños es estar en el Libro Show. Tengo una taza del Libro Show que se le da a toda la gente que participa en el Libro Show. La tengo hace 4 años sin haber participado. Debo ser el único, soy un farsante. Ahora no, ahora puedo usarla. Probablemente no seas el único, pero siempre pudiste usarla, hombre. No, está guardada hasta el día que hiciera esto. Lávala. Sí, probablemente. Martín, muchísimas gracias. Humberto, como siempre, un gusto. Estuvimos juntas para conversar con Cien Hidalgo, autora de su primer libro de relatos editado por Santiago Ander. Ahora sí, oficialmente es una bienvenida. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Aquí yo quiero irme a la construcción, a tratar de desmenuzar un poco el libro. Este Sadcore, estos 18 relatos o cuentos en este libro. ¿Cómo se desarrolla un libro como este? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este cuento? Bueno, yo he estado en muchos talleres literarios toda mi vida y uno en el que he participado durante más tiempo se llama el taller del yo, como los relatos del yo, los cuentos del yo. Y tiene que ver mucho con la autoficción. Entonces yo me metí como por ese mundillo de escribir a pie forzado cosas que me habían pasado, pero que medias ficticias y como que sí, esto me pasó, pero no tan así. O como sí, esto me podría pasar si yo fuera esta persona. Entonces, de ahí como que nace toda una narrativa que se convierte en Sadcore, de este como personaje que son varios personajes, pero si bien podrían ser una sola. Y ha sido súper entretenido como poder explorarla y ver cómo podría actuar en distintas situaciones. Yo creo que más por ahí va la construcción del libro, como con un personaje. Me dicen en los comentarios que hay retorno, pero yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí. ¿Sí? A veces te escucho entrecortado, pero bien. Chuta. Ay, no, ¿cómo hacer? Bueno, veamos cómo avanza la conversación. Ya.
el libro, bueno, el libro en cuestión son relatos que en el fondo está como entre la medianía. Si muchas veces la literatura hablaba como de los niños y otros hablan de adultos ya maduros o un poco más rotos, aquí tú tocas el punto medio. Como estamos entrando a esta a la edad laboral, por decirlo de alguna forma, como citando a nuestros padres, como que tienes que trabajar, tienes que hacerte valer, tienes que ser responsable, tienes que ser responsable con el mundo, y de pronto nos vemos con una verdad incómoda de como, no puedo. Es como la realidad a veces nos supera. Siento que muchos de los relatos a mí me tocaron porque a mí me pasó muchas veces de que llegando a ese cruce, a mí también me superó crecer en el fondo, llegar a tomar esta estabilidad, sobre todo, y en cuarentena lo vuelvo a pasar de alguna forma. Sí, sí, es que es difícil crecer. Mucha gente dice como no, es tan bonito, y en verdad es muy difícil. Claro, es como un punto medio. Alguien me dijo, creo que fue Francisco García Mendoza, Uh-huh. que es como un mundo post-adolescente. Que igual yo siento que es cierto porque cuando escribí estos relatos estaba en mi época post-adolescente, ya había pasado los 18, pero todavía como que estaba entrando a estudiar, todavía no, como que pasaron 2 años para que entrara a estudiar. Y todos los relatos se desarrollan como en esa edad, como en una edad donde uno ya no es adolescente, pero tampoco es adulto, como la edad media de la edad media. Y en ese punto es que ahí me llega mucho cómo comienza el libro, porque en el fondo va dedicado a los que están medio rotos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso me preguntas? Sí. Yo creo que en la construcción de este personaje, y bueno, yo también me he sentido así muchas veces, así como, ¿por qué estoy rota? O estoy rota, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué no puedo ser normal? Y no sé qué. Y es como, si hay alguien que pueda sentirse un poco menos roto, si es que lee algo que lo identifique, como que se pueda identificar con, sería muy bonito. De hecho, un cuento que se llama A lo mejor, lo leyó un chico, un joven, que mi hermana me reta cuando digo chico o chica, un joven, y me dijo que le había servido mucho ese cuento porque le había pasado algo parecido. Entonces, como que de ahí viene de la idea, y él también me decía que se sentía así como mal y se sentía roto, y era como, ¿por qué soy así? Y entonces es como una invitación para todos los que estamos pasándolo, o que lo estábamos, o lo que pasaremos mal, y que nos sentimos así como rotos, y lo más probable es que no lo estemos, pero si nos sentimos así, eso también es válido. Claro, no, absolutamente. Hay muchos de los cuentos, bueno, antes de irnos como a la cosa más de creación de los cuentos, quiero irme al tema más editorial. Ya con estos cuentos, y aquí meter a Santiago Ander, que está dando vueltas en la caja de comentarios. ¿Cómo llegas a ellos? ¿O ellos llegan a ti? Ellos llegaron a mí, fue muy chistoso, porque en el taller del que te comentaba, que fue la María José Viera Gallo, escribí un cuento y que a ella le pareció muy bueno, y se lo presentó a una amiga de ella que es editora, que trabaja en Weber, y publicaron mi cuento ahí. Y yo creo que de ahí, no estoy muy segura de cuál es la historia porque nunca lo he conversado con ella, pues me da vergüenza preguntarle así como si alguien lo leyó, cómo fue que llegaron a eso, porque de repente me llegó un mensaje por Instagram así como, oye, queremos publicar ese cuento tuyo en la segunda edición de Santiago en el Ojo, que es como cuentos sobre ciudades,
que transcurren en Santiago. Y yo dije, sí, claro, obvio, sí, me encantaría. Y después me preguntaron si tenía más cuentos, y yo me fui en volada y mandé como 5. Y Yo habría hecho lo mismo, así como, toma, revisa. sí, toma, aquí está mi portafolio. Uh-huh. Y ahí me preguntaron si yo tenía algún plan para publicar algún libro, y yo fui como, no tengo ni uno, pero me encantaría. Y ahí empezamos a conversar y se dio la posibilidad de publicar Sadcore. Y en ese trabajo hay mucho de la edición propia de la autora, o la edición propia de la autora junto con mismo Santiago Ander, para que podamos ver ya en librerías la edición de Sadcore. Claro, creo que fueron 2 grandes revisiones, una por mi parte, así como arreglar los cuentos, arreglar los nombres, arreglar como algunas cosas chicas o más grandes, y después en Santiago Ander hicieron otra edición también como de palabras, de tildes, no sé, como de esto podría estar así, y esas fueron las 2 grandes revisiones que hicimos antes de que se mandara en imprenta. Tú tuviste que ver con el tema de la portada, porque aquí quienes nos verán en Instagram, que nos verán a través de Traficantes de Cultura en Radio Touch, la portada está bonita, va muy acorde sí, ¿verdad? A cada uno de los relatos. A mí me encanta esta portada. Vimos con Santiago Ander, o sea, yo hice un tablero en Pinterest y tenía muchas ideas, y de todas las, que creo que eran como 150 pines, elegimos esta, y una amiga mía la ilustró, así quedó preciosa, y me encantó esta parte, que es como un corte que me lo propusieron de la editorial, así como, sí, porque como dice el libro, para los que están medio rotos, y esto está medio roto, me encantó el concepto, y lo encontré muy acorde. ¿Y cómo ha sido como ¿tu ganas siempre fueron escribir y publicar? Sí, yo creo que sí. Cuando era más chica, antes de escribir, antes de cualquier cosa, yo quería como, no sé si ser conocida, porque eso suena como muy extraño, pero quería tener algún tipo de arte en el mundo, así como para que otras personas lo pudieran interactuar con él. Y después empecé a escribir y fue como, esto es algo que puedo hacer, me gustaría publicar. Sí. Igual hay cosas que escribo para mí que no se las muestra a nadie más y que no creo que las publique, pero en general sí me gusta la idea de escribir y publicar. ¿Y cómo nace la afición de las letras de Siena Hidalgo? Así como, me acuerdo que el primer libro que leí en mi vida, no me acuerdo cuál fue el primer libro que leí en mi vida, me acuerdo el primer libro que me llegó mucho fue Matilda, cuando estaba en 4º básico, en 3º básico. Y me fascinó, lo encontré muy bueno. Ahora no te podría decir de qué se trata, ni siquiera he visto la película, muy mala fan acá, pésima fan, pero me acuerdo haber leído Matilda, y después encontré así como autores como a John Green, así como buscando a la Alaska bajo la misma estrella, creo que se llama. Sí. Y después empecé a conocer como cosas más de nicho, así como hay un libro que se llama Sin Recreo, creo, que es de una chilena, Florencia algo, no me acuerdo, es que lo leí hace mucho tiempo y se me perdió. Y también lo encontré muy bueno, y después de a poco fui incursionando en la literatura como que ahora es como de mis favoritas, que es Alberto Fouquet, la María José, la Caitlin Moran, la Sally Rooney, que me fascinan, pero todo partió desde la lectura, y también como una vía de escape más o menos, porque cuando estaba en el colegio, yo estuve en 2 colegios, y en el primero no lo pasé muy bien, para nada. Y entonces era como una manera
de escape, como a un mundo más... Y es raro porque tampoco es que en ese momento haya escrito cuentos, escribía como lo que yo le digo ahora poesía en prosa. Pero era así como verborrea tras verborrea de cosas que me pasaban o que sentía. Entonces como que por ahí fue encontrando mi afición a las letras entre leer y escribir. Siena, y volviendo a Sadgor, quiero hablar de la protagonista, o bueno, en realidad yo sentí una gran protagonista durante todo, en cada uno de los relatos. Mencionas que en el fondo son distintas, o aquí fue o fue una percepción mala que yo tuve del libro, porque siento que siempre sigue siendo la misma persona. Sí, es como variaciones de la misma persona. En el fondo pero en general es una gran misma persona. Tiene como, no sé si hablar como un libro de relatos o como una gran novela, hay una mezcla porque, claro, son distintos, es la misma persona en distintas etapas de la vida que lo conforman como en una gran novela dividida como en relatos, que es como un híbrido un poquito extraño, haberlo leído, quizás lo leí alguna vez con María José Navia, que es como que su libro fuera o era un libro, era una novela o un libro de relatos. De aquí entra como en esa dualidad. Me gusta eso. Qué entretenido, me encanta. Y también tomar en cuenta como la presencia o la no presencia de adultos en el libro, excepto en uno de los dos cuentos donde figura la mamá de la protagonista, donde no le hace mayores cuestionamientos, pero sí le hace como unos cuestionamientos mínimos que obviamente terminan de cortarle las alas a la protagonista. Qué difícil no dar detalles porque eso no sería spoiler, así que prefiero tirarlas así. Claro. O sea, tienen que leerlo para darse cuenta de lo que estamos hablando. Porque no figuran como adultos, como el gran villano de esta historia. El gran villano es como la situación que recorre la protagonista, o los protagonistas en cuestión. Claro, no sé si fue una decisión tan consciente dejar afuera así como los adultos como los padres, pero creo que ayuda al libro en el sentido de que esta protagonista o estas protagonistas, dentro de todos los problemas que hay, y de los problemas, no sé, mentales que tienen, así como trastornos y cosas así, que podrían tener, como también podrían no tenerlo, es que en esos momentos uno se siente muy solo, que es muy narcisista en ese sentido, entonces no se puede ver a nadie más cuando uno está así de ensimismado. Entonces yo creo que inconscientemente fue una decisión de no poner adultos, como solo este mundo de personas de la misma edad, de pares, porque es lo que importa cuando uno está en esa edad. Y sobre todo también que tocas mucho en lo que es la búsqueda de la amistad. También el que hacer likes en redes sociales, Facebook, Instagram o Tumblr, que también es una de las redes sociales que se ocupa mucho en el libro. Es la red social de los rezagados. De los rezagados. No recuerdo haber ocupado Tumblr, así que te voy a ser sincero. Creo que no lo ocupé o no lo entendí. Yo le digo así porque yo hace 11 años que estoy en Tumblr, entonces lo conozco como muy bien. Es bien entretenido, es muy de nicho, sí. Como que no a todas las personas les va a gustar, pero yo lo encuentro muy entretenido. No, sí, tiene algo, tiene algo, digo que lo he visto y que quizás no lo entendí en su momento. Y también quiero tomar el punto del tema de la amistad, porque hay algo con o las protagonistas, el ejemplo es dar la bienvenida a la tristeza o a la soledad misma, pero también con las ganas de mírame,
no como una cosa de robar nada por el estilo, pero en el fondo, a la edad del protagonista, uno quiere sentirse querido, para no sentirse solo en el mundo. Claro, claro. Yo personalmente valoro mucho, 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 mucho la amistad. Encuentro que son de las relaciones más bonitas que uno puede tener y yo creo que eso se traduce también a mis protagonistas que buscan algún par, alguna persona que los haga sentir menos solas. Y es más fácil como identificarse con gente que es de tu misma edad, yo creo, como que y han pasado por cosas parecidas, como por ejemplo en Pasteles con M, que hablo de una situación que las dos, porque es la protagonista con una amiga y que han pasado por situaciones parecidas. Y entonces como esas ganas de querer relacionarse con otro a través de una experiencia parecida. Así como a mí me pasó esto, a ti te pasó esto, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Es válido lo que estoy sintiendo? Obvio que es válido lo que estoy sintiendo, pero no sé si debería sentirme así. Como todas esas preguntas que uno puede como imponer a través de otras personas. O en el fondo exponer el problema a otra persona. Ahí, como mencionaste hace algunos minutos, el tema de que muchas de las protagonistas sufren de temas psicológicos, de trastornos psicológicos, y que no tienen ningún problema en decir, sabes que yo sufro de esto. Lo que no se encuentra obviamente en redes sociales, donde todo es de colores, todo es grande en el fondo. Claro, es que está yo creo que, bueno, ahora un poco menos, pero está muy invisibilizado todo el tema de la salud mental, sobre todo en redes sociales. Yo, en general, igual como que me da cosa, tampoco es como que lo ando diciendo, sino que como que muestro como pistas, pero yo tengo un trastorno de personalidad que se llama trastorno de personalidad limítrofe, también conocido como borderline. Y creo que es importante que se discuta el tema, que se hable del tema, no solo del trastorno de personalidad limítrofe, sino también de todos los tipos de enfermedades mentales, como la bipolaridad, como la esquizofrenia, como los trastornos de personalidades, no sé, múltiples, narcisistas, evitativas, así. Encuentro que es muy importante porque así podemos entender mejor a los demás, podemos entendernos mejor a nosotros mismos. Encuentro que la terapia, no sé, es fantástica, todo el mundo debería ir a terapia. Pero no creo que haya que tener vergüenza en tener algo. Porque si uno no lo expone, y cuando lo expone la otra persona se espanta. Básicamente lo tratas como trata a quien te confesó algo como paria. Claro, entonces de hecho a lo mejor incluso puede ser como un mecanismo de filtro, así como ya, si te espanta el tiro, entonces mejor no tengamos nada, pero imagínate si uno está con una fachada todo el rato y después de, no sé, 2 meses de relación, ya sea de amistad, de pareja, y te salen con que, tengo un trastorno de personalidad, la otra persona queda así como, pero ¿cómo? Si yo te encuentro muy normal, es que no te creo, es que... Entonces, puede ser más difícil. Yo creo que es bueno ir como no sé si con la verdad por delante, porque tampoco es como algo que uno tenga que estar escondiendo, o algo que pueda ser mentira, sino como... Así como si te preguntan el color favorito, ¿tú para qué vayas a mentir? ¿Para qué vayas a decir? No te quiero decir. Uh-huh. Siena, y ya con el libro, ¿qué sentiste ya con el libro publicado? ¿Sentiste algo? ¿Tuviste sensaciones como al fin, o qué susto, o qué miedo? Estaba muy nerviosa. Como que de pronto esta guagua ya tiene forma y empezó a correr y ya no la agarraste. Sí, fue como...
Me da risa porque la María José me dijo así como, ya, pero no te vayas a deprimir después, porque a los escritores les pasa que después de que publican se deprimen, y otro escritor me contó lo mismo, y yo así, chuta, y la cosa es que me deprimí igual, así, porque es como la depresión postparto, así, bueno, yo no la he vivido, pero me imagino que algo así debe ser, como estar mucho tiempo con algo en gestación y de repente como que se salió, ¿no? Como que y no tenéis control sobre eso, no tenéis control de qué es lo que la gente pueda decir, de cómo te pueden percibir a través de, pero trato de no preocuparme mucho por eso, porque en verdad ha sido súper bonito cómo han recibido el libro. Así, hay gente que me ha dicho que lo ha tocado mucho, que se han sentido identificados, que al principio se asustaron y después quedaron como, ya, ok. Porque me dijeron, oye, es fuerte, pero después como que lo entiendo. Entonces como el choque inicial. Ajá. O sea, yo lo escribí para mi cuenta, para esta cuenta en Instagram de que hay en los relatos, como hay una cosa siento yo, una cosa muy tierna y a la vez muy brutal. Porque la verdad, por lo general, siempre es muy brutal. Es como exponerte en la cara que eres esto. Y uno queda como, wow. Nadie está acostumbrado a que le digan la verdad. Y eso lo hace muy potente cada relato. Y como hablé alguna vez con Martín Sepúlveda respecto de sus relatos, es como el proceso de lectura. Yo me imagino a Sadko como leyéndolo por el Parque Bustamante. Yo me imagino mi proceso de lectura por estos rincones. O sea, recorrer los pasos que hizo la protagonista en el libro mientras estoy leyendo el libro. Entiendo. Es como, tú decís como ubicarte en el mismo lugar como que está pasándolo. Claro, existen como libros que uno está como, esto debo leerlo en la noche porque le da como ambiente. Ya, sí. Me Okay. imagino recorriendo como para darle el ambiente al libro. Sí, no he hecho el ejercicio de leerlo en Parque Bustamante, no te podría decir, pero me encanta eso, me encantaría como que la gente que lo lea o que lo esté empezando a leer o que lo quiera leer encuentre como una atmósfera como para leerlo. A mí me encanta leer libros así como en ciertos momentos, algunos, por ejemplo. Hay algunos que me gusta leerlos en mi cama y otros que me gusta leerlos en mi balcón. Y entonces me encuentro bonito eso. Yo me imaginaba en la cabeza cada uno de los relatos muy musicales. O sea, con el Britpop de fondo, con música indie, con sonido de fondo indie chileno, porque también recuerdo la música cada uno de los relatos. Y también me lo imaginé si esto fuera, soñemos, si esto fuera como una serie, una película, así, como una película con banda sonora tipo Fármacos, muy en ese estilo. Como muy indie. Claro. Como indie rock alternativo. Sí, a mí me encanta la música, de hecho yo estoy estudiando producción musical. Son como mis dos grandes pasiones, la música y las letras. Y obviamente iba a permear lo que escribo, así como que no iba a ver otra manera, porque esos dos mundos míos son, o sea, esos dos mundos en mí están demasiado coludidos, están muy juntos y se traslapan, se sobreponen unos con el otro. Claro, mis gustos musicales siempre cambian, pero hay estos artistas que siempre me gustan, por ejemplo, Fármacos, que a mí siempre me gusta Fármacos, y Lana del Rey, que a mí siempre me gusta Lana del Rey, y Oasis, y bandas así. Y entonces, pero también hay como
hay como otras bandas y ahora en este momento como que me dio pánico escénico, no me puedo acordar de las que escribí, pero también es muy como de esa época para mí, en la que estaba escribiendo. Estaba escuchando mucho Fiona Apple, estaba escuchando mucho Tori Amos, que son grandes ídolas mías, pero ahora no las escucho tanto, pero en esa época las escuchaba así todo el día. Entonces, para mí la música es muy importante, para mis protagonistas también la música es muy importante, entonces como cuentan las historias, como cuentan sus propios relatos, igual va a tener música. Uh-huh. Y ya con el libro, ya con un primer libro publicado, ¿le tomaste el gusto? ¿Hay ganas de empujar una segunda publicación? ¿Estás trabajando en algo? Estoy trabajando porque esto técnicamente es un libro de cuentos, así como, no sé, legalmente, no sé cómo se dice, pero estoy empezando a escribir mi primera novela. O sea, llevo, no sé, desde marzo escribiéndola, voy como en el capítulo 5, avanzo lento, pero seguro, uh-huh. y va a estar muy entretenida, me gustaría publicarla. Bueno, avisándole que aparentemente Santiago sigue dando vueltas en la caja de comentarios. Bueno, obviamente sin agradecerte casi media hora que llevamos de conversación. Recomendarles para quienes nos están viendo o nos están hardcore, son cuentos que, mira, lo voy a leer tal cual escribí. La pluma de Cine Hidalgo es brutal y terna, ante relatos que nos volven al mentón directo a nuestra juventud perdida. Esa que olvidamos como método de defensa, que reflota ante cualquier retazo de recuerdo, ante cualquier activo de tristeza, una realidad flemática que resulta charcha ante lo que te ubico y nos sumerge en una estética del desastre, que solo nos da la bienvenida al centro de una pequeña. Y eso es todo y es lo que podría decir de Sadcore, de nuestra invitada Cine Hidalgo, quien muy amablemente aceptó conversar con la guarida de los traficantes de cultura. Tina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Uh-huh. Estás muy bien. Igual para ti. Obviamente el libro lo pueden adquirir en goander.cl y el libro. Y por mi parte nos veremos en cualquier momento. Adiós. Chao.